Hola, me tocó el filtro paso altas. Soy Carla Paulina García Ventura y me toca explicarles este filtro. Bueno, para empezar, un filtro paso altas es aquel que permite el paso de frecuencias mayores que una frecuencia baja. Y bueno, algo que tenemos que tener muy claro es que todo filtro pasa altas tiene una frecuencia de corte superior debido a que ningún dispositivo realizable físicamente puede mantener el ancho de banda infinita. Ahorita en un momento más vamos a ver qué significa esto. El circuito básico para un filtro paso altas es como el que se muestra en esta parte, que lo compone un capacitor. Primero es el capacitor y después la resistencia. Si es de otra forma, si es primero, por ejemplo, en el lugar del capacitor la resistencia y viceversa, el capacitor en el lugar de la resistencia, estaríamos haciendo un filtro paso bajas. La frecuencia de corte se ve así, y de hecho la frecuencia de corte para paso altas es un poco antes. Lo ideal es de que el punto de corte sea de menos 3 eh, decibeles. Esto es lo ideal, no siempre se cumple, pero pues si se puede hacer que se acerque mucho a 3, bueno, a menos 3, sería perfecto. ¿Qué pasa con el filtro a paso alta? Se necesita que la señal se atenúa, o sea, que se vuelva más baja. Eh, por ejemplo, es justamente como un filtro. ¿Qué pasa cuando hay mucho ruido en un salón o bueno, a la afuera de un salón y adentro queremos escuchar, ¿no? Entonces al cerrar la puerta se atenúa el sonido de afuera. La frecuencia de corte se calcula como lo que se ve, que es 2pi por la resistencia y el capacitor. De, por ejemplo, en este caso nosotros se nos dio un rango, en este caso fue de 16 a 25 kilohercios para tomar en cuenta. Aquí lo único que debemos o que tuvimos que tener en cuenta es de que teníamos que escoger pues sí, en este rango y determinar la resistencia. ¿Cómo lo hacemos? Pues solamente eh, despejando la resistencia de lo demás. A continuación hago mi el cálculo de la resistencia. Nosotros, o bueno, yo escogí una frecuencia de corte de 22 kilohercios con un capacitor de 0. Nanofaradios, que es igual a 1.1 por 10 a la menos 10. Y bueno, nosotros podemos calcular la resistencia a partir de la fórmula que se muestra, que pues como les había comentado se puede despejar. Al despejarlo queda así, de esta forma. Los datos meramente son escogidos para saber, ¿no? Cómo salía eh, pues las frecuencias y nuestro filtro, si se atenúa o no se atenúa. Nuestro resultado de la resistencia fue de 72.34 kilo ohms. Y bueno, ¿esto por qué lo hacemos? Porque esto va a ser muy importante para armar nuestro circuito. La frecuencia de amplitud. Bueno, antes que nada nosotros tomamos, al armar la frecuencia, el circuito, nosotros tomamos las frecuencias en Hertz, de 100, de 200, 400, 6600, hasta llegar a 25600. El voltaje de energía de entrada fue de 5 volts, mientras que la de salida pues fue cambiando. Aquí cabe destacar que nosotros utilizamos el programa Multisim de MATLAB, y esto fue lo que nos estuvo arrojando en cada una de las tomas de lecturas. Para la ganancia, lo que hacemos eh, es poner la frecuencia el voltaje el voltaje de entrada
sobre el voltaje de salida por, bueno, sí, es 20 logaritmo del voltaje de salida sobre el voltaje de entrada. Una disculpa. Y esta es la ganancia que se va dando. Si nos podemos dar cuenta, cuando tenemos una frecuencia de 100, tenemos una ganancia de menos 42 decibeles. Pero cuando va bajando, o bueno, cuando va aumentando a 25.600 hercios, ¿qué es lo que pasa? La ganancia es mucho menor. En esta parte podemos ver que, como habíamos visto anteriormente, la frecuencia de corte debería ser pues muy aproximada a menos 3 decibeles, ¿no? Sin embargo, es muy complicado alcanzar ese valor. Puede ser aproximado. Entonces nuestro valor fue de 15, bueno, en una frecuencia de 15.000 con un voltaje de salida de 2.99 voltios, y la ganancia, bueno, de decibeles fue de menos 2.9 13. Y si podemos darnos cuenta, si es muy aproximado, aunque no es exacto. Aquí podemos ver nuestra gráfica. Realmente sí cambia como lo muestra Multisim con el diagrama de Bow. La frecuencia de fase se calcula con la frecuencia de fase es el ángulo de desfase, para empezar, ¿no? Y se calcula con la función de menos arcotangente de 2pi por la resistencia, el capacitor y la frecuencia que vimos. Aquí tenemos las frecuencias y los ángulos. Lo más aproximado que fue de 64, en la frecuencia de 64, de 6400, y bueno, se parece mucho al diagrama de Bohr. El diseño del circuito. Como les había comentado, nosotros, o bueno, yo, una disculpa por englobar. Lo que hice fue añadir un capacitor de 0.1 nanofaradios y una resistencia de lo que calculamos de 72.34 kilohercios. Utilizamos un osciloscopio y un diagrama de Bohr, y nuestro resultado fue este. Si podemos darnos cuenta, el filtro sí cumple con su función de hacer más, se podría decir, más grande la frecuencia, ¿no? Como es filtro paso altas, y de hecho en el diagrama de Bohr se parece mucho a la frecuencia del ángulo de desfase. Y bueno, esto sería todo. Espero que haya sido muy claro de mi parte, aunque me estuve trabando algunas veces. Muchas gracias.